Bendiciones, ¿cómo están? Dios les bendiga en el nombre de Jesús aquí en un tiempo más, tiempo de gracia. Hoy estamos con un tema especial que es el tema de la oración, transformados por la oración número 3. Y hoy nos acompaña en esta transmisión, nos acompaña María Isabel. Mari, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, gracias por invitarme. Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Vamos a hablar sobre la importancia de la oración, los beneficios que nos da la oración. La oración nos da varios beneficios y lo vemos en Efesios capítulo 6, versículo 18. La palabra de Dios nos dice: oren en el Espíritu en todo momento, con petición y ruegos. Manténganse en alerta y perseveren en oración por todos los santos. Dice, oren en el Espíritu. Dice, ¿cómo debemos de hacerlo? En todo momento, pero en el Espíritu. Debemos entender que no es de una manera sentimental que vamos a orar, no es por las emociones tampoco, ¿verdad? Que tengo emoción hoy de orar o no quiero orar hoy, o estoy enojada y voy a orar con cólera, o qué sé yo. Dice la palabra que debemos de orar ¿de qué manera? En el Espíritu. Tenemos que caminar en el Espíritu de Dios, y el hablar y orar en lenguas es muy importante porque el mismo Espíritu nos ayuda a orar como nos conviene. Muchas veces pedimos a Dios cosas que en realidad no nos conviene o no las estamos necesitando, y a veces es por, qué sé yo, por ego, por orgullo o por vanidad de hombres pedir ciertas cosas que no lo ocupamos. Entonces, es importante que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para que nuestras oraciones sean certeras. Y dice, ¿cuándo? En todo momento. Dice, manténganse en alerta y perseveren en oración por todos los santos. Mantenernos alerta. ¿Cómo nos vamos a mantener alerta? Es saber que el enemigo viene a matar, a destruir, a robar lo que tenemos, las bendiciones que Dios nos ha dado. Y entonces debemos de estar alerta, cuidar esas bendiciones, cuidar en oración, trayendo una cobertura y una protección para nosotros y la familia. Estamos en tiempos difíciles, tiempos que en realidad el enemigo ha querido venir a minar, ¿verdad? Y a robar la paz del pueblo de Dios, y que con mucha más razón es estar alerta, perseverando en la oración. También dice, por todos los santos debemos orar por aquellos que son misioneros, que andan haciendo una labor maravillosa también, ¿verdad? Llevando el evangelio a todos los lugares, por aquellos que se esfuerzan a hacer una tarea maravillosa, de que es llevar la bendición a aquellos que no las tienen, procurar un buen consejo, cubrirnos todos. La palabra realmente nos enseña que debemos de cubrirnos en oración unos por otros. Y uno de los beneficios de la oración es tener una relación con Dios. Qué importante, ¿verdad? Tener una relación con Dios constantemente, conversar con Dios, decirle a Dios lo que estamos necesitando, confiar en que Dios va a ayudarnos, confiar en que el Señor va a tener el control de nuestras vidas. Hablar con Dios es hablar como con usted y conmigo, estar conversando, eso es hablar con Dios, eso es orar, acercarnos a Dios y decirle, Señor, no entiendo tal cosa, ¿por qué tal cosa? Se vale también decir, Señor, solo sé que no sé nada, pero necesito tu ayuda, necesito tu intervención. Lamentablemente los jóvenes hoy en día no conversan con Dios, no le enseñamos a nuestros niños a conversar con Dios. No le enseñamos, los adultos, no estamos enseñando a nuestras familias, a los nuestros, a que conversen con Dios. No hay temor de Dios en los hogares. Por eso es que vemos tanto asalto, por eso es que vemos tanta problemática en la sociedad. ¿Por qué? Porque en el seno de la familia no se está haciendo ese altar familiar de oración.
Necesitamos que el altar familiar se regrese a los hogares, que haya un altar, que estén orando los unos por los otros, que haya un día específico, un tiempo específico para que la familia se reúna y ore. También otro punto importante de la oración es la comprensión de que Dios es un Dios de amor. Y lo vemos en 1 Juan 4:8. La palabra dice que Dios es amor y que debemos de caminar en el amor del Señor. Debemos de caminar en el amor y por lo tanto, cuando yo me acerco en oración, el Espíritu Santo va a traer a mi vida ese don de amor por los demás, porque Él es amor. ¿Qué vamos a recibir del Señor? Amor. Y si yo recibo del Señor amor, entonces es más fácil que podamos darlo a los demás. Entonces, qué importante cada uno de estos temas, ¿verdad, Mari? Para desarrollarlos y tratar de llevarlos a la familia. Sí, pastora, exactamente como usted dice, la oración tiene que ser constante en todo momento, con punto importante, como usted lo señala, orar unos por otros. A veces las personas necesitan esa oración y necesitan también ser enseñados a orar, porque muchos no saben orar, pero el orar con Dios, como usted lo dice, es hablar con papá, hablar con Él, saber que tenemos un amigo que nos escucha en todo momento. Y a través de esa oración que hacemos, tenemos esa relación y aprendemos lo que es Él con nosotros en nuestras vidas. Entonces es muy importante esos puntos. También vemos que la oración nos da esa respuesta que necesitamos a veces, o sea que necesitamos siempre. Y no es solo de llegar y decir, necesito esto, porque ya Él lo sabe, papá lo sabe, Dios lo sabe, que necesitamos esas respuestas. Es tener esa relación para saber que también Él nos ama, que Él espera que estemos ahí, Él nos espera cada mañana, Él nos espera ahí y Él está ahí esperando nada más el conversar con Él. Y eso es sumamente importante. Y también que la oración nos ayuda a encontrar una guía en la vida. Guiarnos en la vida, como esa comunicación nos da esas respuestas de que a veces no sabemos cómo es ese caminar con Él. Pero a través de comunicación con el Espíritu Santo, en esa oración, Él nos va guiando todos los días. Por aquí por este camino es que yo necesito, no lo que yo quiero, sino lo que papá quiere que sigamos. Qué tremendo, ¿verdad? Porque es cierto que el Señor está esperándonos todas las mañanas. Él está esperando que nosotros lo primero que hagamos en la mañana, como lo hacía Jesús, es buscar el rostro del Señor, buscarlo en oración, buscarlo en dirección, decir, Señor, esta mañana lo primero que hago es entregar las primeras horas, entregárselas a Dios, la primicia, una primicia de oración. ¿Cuántos de ustedes están haciendo esa primicia de oración? ¿Cuántos de ustedes se levantan en las mañanas primeramente a orar al Padre? ¿Cuántos de ustedes buscan sus rostros en la mañana, ponen su día delante del Señor? Que es súper importante hacer eso. Es súper importante cada mañana poner nuestras vidas ante el Señor y decir, esta mañana, este día, todo lo que pasa en 24 horas está puesto en tus manos. Hoy nos acercamos a ti, nos sumergimos a la sangre de Cristo, sumergimos a nuestros familiares. Es importante que cada mañana usted busque su rostro, busque la protección del Señor. Él es también, como decía Mari, Él es nuestra guía, buscar la dirección, qué importante. También la oración que nos da fortaleza para evitar tentaciones. Necesitamos ser fortalecidos en el Espíritu. Necesitamos, de acuerdo a Marcos 26:41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué es importante? Velad
y orar, estar velando constantemente para no caer en la tentación, para no caer en las trampas del enemigo. El enemigo va a venir a poner trampas a tu vida constantemente, pero si usted se mantiene en oración, si usted se mantiene buscando el rostro de Dios, va a percibir esas trampas, vas a ver, esto no viene de Dios, vas a ver que es el enemigo que usted quiere que caiga en esas trampas. Y debemos de meditar en la oración para superar todas las tentaciones, orar pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos guarde de tomar decisiones incorrectas. Orar nos da la fortaleza para hacer lo correcto. Muchas veces tenemos dos caminos y es muy fácil decir, mejor me voy por el otro lado, mejor me voy por el camino que más nos conviene, ¿verdad? El camino más fácil. Muchas veces optamos por irnos por el camino más fácil. ¿Y qué pasa? Que es el camino que el enemigo nos puso para caer. Entonces, en medio de la oración, el Señor nos va a dar esa fortaleza para decir, no, ese es el camino más fácil, pero voy a coger el camino más difícil. Tal vez voy a tener más... voy a durar más tiempo en llegar a lo que yo quiero, a la meta que queremos. Tal vez sea más difícil, pero es el camino más correcto. Entonces es importante de verdad guiarnos en la oración. La oración alinea la voluntad con la voluntad de Dios, alinea nuestra voluntad con la voluntad de Dios. La oración nos ayuda a no hacer, como decía usted, nuestra voluntad, sino que sea la voluntad del Padre, sino que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es muy fácil querer hacer nuestra voluntad, pero en realidad todo lo que hagamos glorifique al Padre, todo lo que hagamos glorifique a Dios, todo lo que hagamos sea en la voluntad y en el propósito de Dios. Así es, sí, es muy importante porque a veces nosotros pensamos que es por ahí, ¿verdad? Y no es por ahí el camino que Dios está, el camino que Dios tiene trazado es otra cosa diferente a lo que pensamos. Pero ¿cómo aprendemos a guiarnos por ese camino? Nos podemos guiar por ese camino solo a través de esa comunicación con el Padre, con esa oración que tenemos. Y yo encontraba ahora, como usted decía, de buscarlo en las mañanas en Job. Dios me daba Job 8, donde Job 8:5 dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. En este versículo Dios nos está diciendo, buscarlo todas las mañanas, pero algo muy importante que dice la palabra, con un corazón limpio. O sea, cuando vamos a orar también tenemos que despojarnos de todo pecado, orar al Padre de una forma, como Él dice, limpio y recto. Entonces es muy importante pedir perdón y orar en espíritu hacia Él. Entonces es muy importante lo que Dios nos da. También en la oración frecuentemente, o sea, todos los días, a toda hora, Dios nos manda oren sin cesar. Dice la palabra, orad sin cesar. Entonces, es eso, si nosotros estamos orando constantemente, estamos apercibidos de todo lo que pueda, todas las acechanzas del enemigo, porque estamos apercibidos, orando siempre, constantemente. Y dice que es muy importante también orar y ayunar. Debemos ayunar frecuentemente para aceptar la voluntad de Dios, para estar fortalecidos con Él, con el Padre. Y orar y ayunar para estar más cerca de Él y ver las cosas que Él quiere, como Él quiere que las veamos, ¿verdad? Como Él quiere que nosotros veamos. Y a través de esa oración que hacemos constantemente, Dios va a obrar milagros.
Es increíble los milagros que Dios puede hacer a través de esa oración. Y lo hemos visto y en nuestra iglesia manifestado esos milagros que han sido de sanación, muchos milagros, y cada día también de nuestra vida, porque cada vez que nosotros oramos, Dios nos está revelando cosas que, como dice, buscadme y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces, y el Señor nos está enseñando cosas que no conocíamos, pero todo a través de la oración. Amén, qué importante este tema de la oración y ejecutarlo, vivir en eso, vivir constantemente, saber de lo que estamos hablando. Como decía usted, hemos tenido experiencias maravillosas a través de la oración. Vemos cómo pedimos por una persona que tenían que ponerle la diálisis y no sé qué era la otra cosa, que habían dos alternativas y la persona le pedía a Dios que quería una y Dios le concedió el resultado fue favorable para él y de verdad ahora ya no tiene que permanecer en el hospital, ahora permanece en su casa y todo fue el poder de la oración. De verdad que cuando nos acercamos a Dios creyendo que Él está, creyendo que Él nos escucha, creyendo que el Padre va a contestar nuestras oraciones, vamos a ver la respuesta a cada oración, a cada petición de oración. Es importante ver lo que cuando pedimos algo, ver el resultado de esa oración. Es importante que el Señor nos da el resultado de las oraciones que pedimos y vemos cómo es un fruto, lo que sembramos cosechamos. Si usted siembra una semilla de oración, esa semilla va a dar fruto y vamos a ver la respuesta de Dios. Es súper importante. Por ejemplo, cuando Daniel entró al pozo de los leones, ¿verdad? Un hombre que constantemente oraba, a pesar que había un decreto de que era prohibido orar. A otro Dios que no fuera el Dios de ellos, ¿verdad? Daniel, sus principios no los abandonó por lo que decían los demás, sino que fue leal a Dios, leal a la palabra, y constantemente era un hombre que oraba. Y sí, lo descubrieron, pero ¿qué pasó? Lo echaron al pozo de los leones. Y los leones no lo tocaron. No era que no tenían hambre, tenían días sin comer. Esos leones tenían hambre, pero aún ahí el Señor manda a sus ángeles cubriendo a Daniel, protegiéndolo, que no lo podían tocar. Porque la palabra dice que ni una hoja de un árbol cae sin que el Señor lo permita. Entonces, el mal no tocará nuestras vidas. El enemigo no va a poder tocar nuestras vidas por más que lo intente. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Estamos sumergidos en la sangre de Cristo. Cuando usted ora y usted sumerge su vida en la sangre de Cristo, usted sumerge a su familia, a sus hijos, usted sumerge a los suyos, viene una protección especial. Pero ¿a través de qué? De la oración. Hay que sacar tiempo para orar, debemos de orar y ahí podemos ver milagros extraordinarios, sorprendentes, milagros económicos también que hemos visto, que donde era imposible, donde tal vez no hay nada, siempre Dios viene y logramos, gracias a Dios, a lo que el Señor nos pone a hacer muchas veces y que se necesitan medios económicos, ¿verdad? El Señor siempre da esos medios económicos. De alguna manera es sorprendente, pero siempre hacemos para lo que es llamado el propósito, ¿verdad?, de Dios, siempre se logra en la oración. La oración invita al Espíritu Santo a nuestra vida. Es importante que cuando oremos lo hagamos en el Espíritu, que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios, que es importante que el Espíritu Santo nos direccione, nos abandonemos a su Santo Espíritu. Es importante que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros,
que el Espíritu Santo esté con nosotros, que venga y nos consuele, que nos guíe, que nos dirige. El Espíritu Santo da respuesta, que podamos sentir el amor de Dios, traer sentimiento de paz, de gozo, de alegría. Dice la palabra que David oraba y decía: Señor, devuélvame el gozo de tu salvación en medio de una persecución de muerte, porque lo querían perseguir, lo perseguían para matar. Entonces David entendía y decía: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. No podemos perder ese gozo, que en realidad cuando nos lleguemos a morir vamos a ser salvos. O sea, nada nos separará del amor de Dios, ni la muerte, ni lo porvenir, nada nos va a separar de Dios. Entonces debemos de caminar en gozo, en alegría, tener un espíritu alegre constantemente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está con nosotros, el Espíritu Santo nos va a guiar, el Espíritu Santo nos va a dirigir, el Espíritu Santo va a estar con nosotros cada paso de nuestra vida, en las circunstancias en las que esté, en las circunstancias en las que usted esté pasando. El Espíritu Santo te va a guiar, te va a direccionar. Tienes que hacer caso a la voz del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te guía, es por aquí, no es por aquí. Déjate guiar por su voz y así podrás ver los beneficios de la oración, de acercarse al Señor. Es importante, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo nos guía y nos dirige. Exacto, el Espíritu Santo siempre cuando uno entra en esa comunión, en esa santidad, también con reverencia al orar, ¿verdad? Es muy importante la reverencia y saber que vamos a orar, pero que vamos a hacerlo con un corazón dispuesto, un corazón con reverencia, y ahí el Espíritu Santo obra en medio de esa santidad, de esa comunicación, porque siempre es importante estar, como dice, uno solo con Él, con el Espíritu Santo, ser uno solo. Y ahí Papá, Dios nos va a mostrar toda la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ser uno solo con Él, y ahí podemos ver las maravillas, es que es increíble, porque cada día uno anhela más. Cuando uno tiene esa constancia de orar, ya uno lo necesita, ya uno espera, ya uno ni siquiera, tiene que poner en las madrugadas el despertador, porque el Espíritu Santo lo despierta a uno para orar, porque ya Él sabe que vamos a entrar en su presencia, porque Él nos anhela celosamente. Entonces, esa comunicación, como usted dice, con el Espíritu Santo es increíble. También es muy importante que la oración nos va a ayudar a ser más como Jesús. La oración, como Jesús puso el ejemplo de la oración, entonces tenemos que esforzarnos para seguir su ejemplo por medio de esta oración, y podremos llegar a ser más como Él, y desarrollaremos una mejor relación con Jesús y con nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros vamos aprendiendo en esa oración, que cómo caminaba Jesús en esta tierra, y así debemos caminar nosotros como Jesús lo hacía. Entonces la oración también nos revela cómo Jesús quiere que seamos. Nos da estrategias, nos dice es por aquí, entonces es muy importante también que cada día vamos viendo y conociendo a Jesús, y al conocer a Jesús vamos a entrar también a lo que nos dice nuestro Padre Celestial, a estar con Él, porque son tres personas distintas, pero es uno solo, y ahí vamos cada día conociéndolo y aceptándolo, y dirigiendo nuestra vida y anhelándolo celosamente todos los días de nuestra vida. Amén, así es, qué importante tener esa relación
que tuvo Jesús con el Padre, ¿verdad? Cada madrugada Jesús se levantaba, se iba a la montaña, subía a una montaña, no es fácil, con el frío de la noche, con muchas veces, yo me imagino, con sandalias, ni siquiera eran tenis, muchas veces con peligros, ¿verdad? De animales y todo eso. Nada lo detuvo, nada detuvo a Jesús para ir al encuentro con el Señor. Que no te detenga a ti nada, que te puedas, queremos animarte para que te levantes por las mañanas a orar tempranamente y buscar el rostro del Señor. Que te levantes cada mañana y que pongas de verdad de tu parte. Si necesitas alarma, ponga una alarma, pero que no te prives de la bendición de buscar al Señor. Que no te prives de esa bendición, de los beneficios que trae la oración en tu vida. Que el Espíritu Santo te guíe. A veces no es necesario ni un despertador, a veces el Señor nos levanta una hora antes. Si te acostumbrabas a levantarte a las 4, ya a las 3 de la mañana te dice, ya levántate, quiero que estés desde antes en mi presencia. Él hace eso, solo Él lo puede hacer, y no es una carga, no es una obligación, es enamorarse del Padre, es querer buscar al Padre, es querer buscar su dirección, es caminar como caminó Jesús. Jesús nunca hizo lo que Él creía bueno. Jesús hizo lo que el Padre le decía. Jesús hacía lo que veía al Padre hacer, y decía Jesús, mi alimento, mi comida es hacer la voluntad del Padre en la tierra. Que tu alimento y tu comida también sea hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra. Que todo lo que tú hagas sea para glorificar el nombre de Jesús. Que todo lo que hagas sea para glorificar el nombre de Dios en tu vida. Que el Espíritu Santo guíe tu vida, que el Espíritu Santo te dirija. Y hoy queremos animarte que tomes un tiempo para buscar del Señor en la oración. Que también aprendas a orar en el Espíritu. Dile, si tú no sabes orar en el Espíritu, di, Señor, enséñame a orar en el Espíritu, bautízame en el Espíritu. Quiero orar en el Espíritu, porque la palabra dice que el Espíritu de Dios nos guía, intercede por nosotros y nos ayuda a orar como nos conviene, no como querramos, es como nos conviene. Si tú necesitas tomar decisión, si tú necesitas resolver un problema, debes orar como te conviene y de qué manera ser guiado por el Espíritu Santo. Es importante ser guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad que sí? Sí, claro, amén, sí, porque no es llegar y pedir lo que nosotros queremos, sino es lo que nos conviene, como es lo que Dios sabe que nos conviene, no lo que nosotros ¿verdad? Como humanos creemos que eso es lo que nos conviene, sino es lo que Él quiere. Entonces es importante saber que tenemos que hacerlo así y con reverencia, y ese punto importante de que Jesús en las madrugadas lo hacía en la montaña con ese frío. Nosotros tenemos cosas distintas ahora para poder orar. O sea, podemos hacerlo calientitos ahí en nuestro aposento. Podemos hacerlo en la sala o en algún lugar especial que tengamos para nuestro Señor, pero sabemos que estamos bajo el techo de nuestra casa, ¿verdad? Y Jesús no, Jesús oraba, se iba a la montaña con ese frío, como usted lo decía. Entonces, ahora tenemos los medios que para poder hacerlo, ¿verdad? De una forma placentera, diría uno, y la gente no ora a pesar de eso. Entonces es muy importante instarlos a eso, a orar, y si queremos ver respuestas, en la oración las vamos a encontrar. Amén. Las vidas son cambiadas, son transformadas a través de la oración.
Ninguna persona vuelve a ser igual después de que entró en oración, después de que entró en la búsqueda temprana del Señor. Ninguna persona vuelve a ser igual. Ninguna vida vuelve a ser igual después de que encontró al Señor por medio de la oración. Hoy queremos bendecir tu vida en el nombre de Jesús, guiarte y direccionarte. Y si tienes una petición de oración, nuestro número está pasando por la pantalla para que tú lo tomes y nos hagas llegar las peticiones de la oración, aquellas oraciones que necesitas que te apoyemos. Con mucho gusto te vamos a apoyar. Bendecimos tu vida en el nombre de Jesús. Dios guarde tu vida, tu familia, tu casa, tu hogar, los tuyos, que sean sumergidos en la sangre de Cristo y que el Espíritu Santo los guíe. En el nombre de Jesús, amén.